We were young, thinking nothing disappears. Every night felt infinite. Every dream was full of it. All the lights across the sky looked eternal in our eyes. We were dancing through the smoke, making promises as jokes. Never thought the time would move, never thought we'd have to lose. But seasons change without a sound, and people do the same somehow. Now the streets don't feel the same. Every corner knows your name. Every song we used to play feels more distant day by day. I still hear your voice at night, somewhere underneath the lights, like a memory passing through, something fading out of view. I was trying to hold tight to the pieces left behind, but the harder that I tried, the more it slipped right through my life. Every moment has an end, even those we call our best. Every fire loses spark, even stars fade in the dark. Fading stars, falling slow, someone meant to come and go. Round and round we share the night. Now you're out of sight. Fading stars still remain in the corners of my brain. In the dark I still recall how we had it all. I remember ocean air, midnight talks like no one cared. All the plans we used to make, every risk we used to take. We believed in endless time, thought forever was our side. Didn't know how fast it goes till we watched the distance grow. Now I'm learning not to fight every change inside this life. Some things only come to teach, not forever stay in reach. Every person leaves a trace, every love creates a space. Every memory we keep runs more than skin deep. Fading stars, falling slow, someone meant to come and go. Round and round we share the night. Now you're outside. Fading stars still remain in the corners of my brain. In the dark I still recall how we had it all. Maybe nothing's built to stay. Maybe beauty fades away, but that doesn't make it less. It still lived, it still meant something. Now I walk beneath the sky, different heart, different eyes. Still I smile when you appear, like a ghost that feels sincere. I don't need to bring you back, I don't need to change the past. Every chapter has to close, that's just how the story goes. Every ending leaves a light, somewhere shining in the night. Every loss becomes a part of who we are. Fading stars, drifting far, still I know just who you are. Round and round through every face you remind. Fading stars, shining low, even after letting go. In the dark I finally see you'll always be with me. Fading stars.
¡Viva los viajeros! ¡Viva volar a la selección! Esta copa grita con nosotros. ¡Viva! Aerolínea oficial de la Selección Nacional de México. Still alive. Hola, buenos días. ¿Me podrían confirmar, por favor, el audio? Buenos días, sí se escucha muy bien. Tania, buenos Muchas días. gracias. Escucha bien. Ok, muchas gracias. Denme un minutito nada más para... ¿Sí de qué? ¿En la amarilla? Vamos a ponerle Mr. Todos. Listo, pues bueno, pues muchas gracias a todos por conectarse a este espacio que hemos destinado para hablar de un tema que nos tiene un poquito preocupados, con algunas dudas. Comienzo por presentarme, mi nombre es Tania López, formo parte de ACL Consultores, como muchos de ustedes ya saben, somos una firma dedicada a prestar todo tipo de servicios en materia de, principalmente en materia de cumplimiento legal por temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, aunado a otros servicios como, por ejemplo, la asesoría contable y fiscal que también llevamos a cabo para muchas empresas del sistema financiero y actividades vulnerables. Y como les comentaba, esta sesión se ha convocado el día de hoy por la reciente publicación, bueno, relativamente reciente, fue el día 8 de abril específicamente, de las guías de Gafi, dos guías en particular, que es la guía por casos de extorsión y la guía de países de riesgo, que son los nombres cortos, ¿no? Que les hemos dado para poder identificarlas y que nos tienen con algunas dudas, puesto que dentro de los documentos se ha exhortado, se ha solicitado a los sujetos supervisados a que manifiesten, por una parte, la adopción de las guías, ¿sí? Se presente a comité, se manifieste la adopción ante la bancaria y llevemos a cabo su implementación en nuestros procesos de monitoreo de riesgos por temas de prevención del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y prevención a la proliferación, al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, es por eso que estamos hoy aquí, ¿sí? Sé que algunos de ustedes tienen dudas. Con algunos de nuestros clientes por asesoría integral ya hemos platicado el tema, ya más o menos saben por dónde va, pero sí es importante tener este espacio abierto para todos aquellos que son regulados, supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque se aproximan ya las fechas límite, ¿no? Para tomar acciones. Entonces, voy a permitirme proyectar mi presentación y los documentos en cuestión eh, paulatinamente o en algún momento de la sesión va a estar también con nosotros el contador Jonathan Bustamante, que es el director de ACL Consultores, también dándonos sus comentarios al respecto. Voy a ir a la presentación y si van teniendo dudas, comentarios o algo que quieran compartir con el foro, adelante, pueden abrir micrófono, pueden hacerlo a través del chat en el momento en que ustedes lo requieran. Denme un segundo para abrir el documento. Ok, ya tengo presentación en pantalla. Por favor, si alguien no la puede ver, me hace saber para revisar.
cuál pudiera ser el problema, pero en este momento ustedes ya tienen que estar viendo la presentación de esta sesión en mi pantalla. Em, ¿De qué se trata? Bueno, son dos guías. Vamos primero a la guía Sujetos obligados del sector financiero en el monitoreo del perfil transaccional de clientes y o usuarios, casos relacionados a extorsión. ¿Sí? Los dos avisos, las dos guías, junto con sus correspondientes avisos por parte de nuestro supervisor, se publicaron en el sitio, como les comentaba, el día 8 de abril. Y primero que nada, pues como ya hemos estado acostumbrados a lo largo de la historia, quienes llevamos trabajando para sectores supervisados por la bancaria, estos documentos nos sirven de retroalimentación, ¿sí? El primero, específicamente para el monitoreo de aquellas operaciones inusuales que puedan tener que ver con casos de extorsión. Esta guía es la que se publica. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, pues que todos tengamos mayores elementos y criterios que nos permitan fortalecer la detección y mitigación de los riesgos de operaciones con recursos de procedencia ilícita asociados a la vinculación de la extorsión en una línea de enfoque basado en riesgos, ¿verdad? Que ya sabemos lo que es un enfoque basado en riesgos. Se trata de delimitar claramente cuáles son nuestros riesgos, medirlos y mitigarlos en función de lo que dicta el propio Gafi en su recomendación número 1. Entonces, este es el objetivo principal de la guía. En este sentido, nosotros debemos detectar operaciones inusuales que pudieran estar relacionados al delito de extorsión. Déjenme quitar el sonido de esto para no dejarlo cierto. Listo. Ok. Entonces, si estamos hablando específicamente de extorsión, la guía nos va a brindar indicadores, nos va a brindar elementos, escenarios de riesgo para que nosotros podamos identificar en determinado momento si alguna de nuestras operaciones como sujeto supervisado pudiera estar involucrada, los recursos que se operan pudieran estar involucrados con este tipo de delitos, ¿sí? Por supuesto que es una guía que va dirigida al sistema financiero en general. No se enfoca nada más en el determinado sector, ¿sí? Sin embargo, como lo vamos a ir revisando, sí contiene información que no toda pudiera resultar aplicable particularmente al sector al que yo estoy adherido, al que yo pertenezco. Sin embargo, pues no por ello, alguno de nosotros podemos omitir la atención debida al documento. ¿Qué contiene a grandes rasgos la guía? Bueno, pues en la primera parte vamos a ver escenarios de extorsión identificados, esas características de esos escenarios que nos pueden brindar un indicador para poder identificar determinado riesgo en nuestras operaciones. Elementos de riesgo, los correspondientes al cliente o usuario, a la operación, al área geográfica, señales de alerta y las recomendaciones para los sujetos obligados. Voy a permitirme abrir el documento para que podamos revisar de qué se trata. ¿Sí? Lo tienen también en pantalla, es un PDF, por favor, si no lo pueden ver, me comentan. Es un documento que consta de 10 páginas, ¿sí? Entonces, les decía, la primera parte son la introducción, los fundamentos. ¿Por qué te voy a extender este documento a ti, sector financiero, a ti, entidad del sistema financiero, para que atiendas los posibles casos relacionados con extorsión dentro de tu operativa? Eso es lo que viene en introducción, ¿sí? La justificación. Y luego, en la segunda parte, en el escenarios de extorsión identificados, déjenme abrirlo más para que se pueda ver. Aquí está. ¿Sí? Nos indica que derivado del análisis de geolocalizaciones, que es un dato que recabamos las entidades del sistema financiero bajo ciertos escenarios de operación, como es la identificación no presencial, se detectaron múltiples operaciones relacionadas desde el interior de diversos centros penitenciarios ubicados en la República Mexicana, ¿verdad? Que tampoco es una novedad. Sabemos que en nuestro país muchos de los delitos que se cometen a través de vías telefónicas, a través de mensajes de texto, a través de correos electrónicos que están relacionados con extorsión, ya se sabía que muchos de estos son cometidos desde el interior de las cárceles, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya lo delimita claramente, indica
que entre agosto y diciembre del 25 se identificaron 195 clientes y indica los rangos de edad, que ese ya es un indicador que debemos tomar en cuenta, 19 a 35 años. Del total, 44% operaba entre 2 y 8 cuentas. Estamos hablando de cuentas bancarias o cuentas en alguna institución de tecnología financiera o cuentas en alguna SOFIPO. Sí, en su mayoría cuentas de reciente apertura, menores de 6 meses y abiertas mediante canales digitales. Entonces, quiere decir que son empresas que prestan el servicio de manera no presencial a través de dispositivos. Los clientes recibieron principalmente transferencias, SPAY, con conceptos tales como donativo, celda más número, pago más nombre, pago de liberación, entre otros. Asimismo, se identifican múltiples transacciones por importes de centavos menores a 10 pesos, las cuales presuntamente corresponden a pruebas o testeos de cuentas, ¿verdad? Como cuando solicitamos un servicio, por ejemplo, en Amazon, o perdón, un artículo en Amazon, ingresamos una cuenta para pago, una tarjeta, y se hace un cargo de 10 centavos y que después va en retroactivo. Son esos testeos para ver si la cuenta funciona. Ese tipo de transacciones se identifican en estos casos como primera parte. Los recursos provenían de múltiples contrapartes sin relación aparente que justificara la transaccionalidad, así como de numerosos depósitos en efectivo realizados en entidades financieras distintas, destacando zonas con presencia de grupos de delincuencia organizada, es decir, zonas geográficas en nuestro país que se consideran de riesgo. Se observó un movimiento rápido de fondos, ya que los clientes disponían de los recursos casi de manera inmediata mediante transferencias SPAY hacia diferentes personas físicas o cuentas propias en otras instituciones financieras. Adicionalmente, como elemento importante de análisis, algunos clientes presentan notas negativas en fuentes abiertas, es decir, notas periodísticas, pudiera tratarse de casos de temas legales, ¿sí?, vinculados con posibles actividades de extorsión y estafa. Eso es lo que nos plantea en esta primera parte de la guía. Después nos brinda elementos de riesgo que es necesario que nosotros adoptemos según resulten aplicables, por supuesto. Entre estos elementos destacan, primera parte, de primera mano, los del cliente o usuario. Dice que es importante tomar en cuenta que en estos escenarios se identifica a personas físicas como partícipes, ¿sí? La mayoría de ellos hombres, 63% de los casos fueron hombres, 37% de los casos fueron mujeres. El rango de edad, nuevamente, que hay que tomar en cuenta como un elemento de riesgo, es de 19 a 66 años. Actividad económica sin especificar, ¿sí?, no se identifica una actividad económica determinada. Por otra parte, los elementos de riesgo de la operación, y hablamos de transferencias y de operaciones en efectivo, mayormente transferencias, tanto en retiros como en abonos. Destaca, como ya lo habíamos mencionado, la utilización de canales como aplicaciones móviles, ¿sí?, representando un 70% del uso registrado. Por otra parte, nos brinda también elementos de riesgo a nivel geográfico y destaca cinco estados: Jalisco, Nayarit, Estado de México, Veracruz y Ciudad de México, en el top de las transacciones identificadas, ¿sí? Los cinco estados que mayor número de depósitos en efectivo presentaron. Y los que están en color naranja van del 6 al 20 en depósitos en efectivo. Entonces, lo que primero que tenemos que tomar en cuenta es el riesgo de estos cinco estados, de estas cinco entidades federativas. Por otra parte, en cuanto a señales de alerta, que es la siguiente sección de este documento, ya nos habla como de esos escenarios, ¿verdad? Esas operativas, esos casos que debemos nosotros identificar en nuestras entidades, en nuestras instituciones financieras. Cuentas de reciente apertura, cuentas con nula actividad económica, nula actividad que muestra repentinos cambios transaccionales por montos elevados. Clientes, permítanme, con actividades económicas en sectores de servicios, operativa similar a otros clientes relacionados, pero actividades distintas. Recepción o retiro de recursos mediante transferencias SPAY o hacia diversas personas con las cuales no se puede establecer una relación comercial.
Realización de múltiples transacciones o transferencias entre cuentas sin un propósito comercial definido, recepción de recursos en efectivo desde múltiples entidades federativas, clientes que operan por aplicación o canales digitales en su mayoría, o solamente dentro de los centros penitenciarios o en otras ubicaciones o zonas identificadas como de alto riesgo. Ok, aquí tengo ya esos escenarios, esas señales de alerta, como la misma guía les denomina, y a su vez también me brinda indicadores para el análisis, ¿sí? Es decir, particularidades o características de clientes, del tipo de operación, ¿sí? Del instrumento monetario. Por ejemplo, clientes mexicanos sin actividad empresarial que presentan un volumen elevado de transacciones en sus cuentas. La actividad económica declarada por el cliente no es consistente con sus operaciones y su perfil económico. ¿Sí? Vamos a ver otra. Conceptos sospechosos en los SPEI, como ya lo habíamos mencionado, que puede ser concepto de apoyo urgente, celda, donativo. ¿Sí? Varios depósitos realizados en un mismo día sin que exista una justificación aparente, múltiples contrapartes en transferencias de SPEI. Sí, vamos a ver por acá qué más nos dice. Transacciones relacionadas con personas que son candidatos a cargos de elección popular. Las primeras tres hablan de transferencias o depósitos con activos virtuales. Sí. Notas negativas en fuentes abiertas. Ok, ahora, ¿qué tenemos que hacer con esta información? ¿Qué tienes que hacer con los elementos de riesgo, con los escenarios y con los indicadores que ya te brinda la guía? Nos indica que la primera recomendación es la parametrización de escenarios de monitoreo. Por supuesto, lo ideal es que este monitoreo vaya ligado al sistema operativo en la medida de lo posible. Monitorear cuentas con repentina transaccionalidad alta, ya sea de reciente apertura o que permanecía inactiva por un cierto periodo de tiempo. Y nos dice qué periodo, entre 90 y 180 días. Rompimiento del perfil transaccional y rápido movimiento de fondos. Transferencias SPEI recibidas que acumuladas en un mes sean mayor o igual a 50,000 pesos. Cuentas con características de cuenta mula, titulares de poblaciones vulnerables, no remunerados, transacciones que no coinciden con su perfil socioeconómico, transaccional o socioeconómico, múltiples contrapartes sin relación aparente, rápido movimiento de fondos. Por último, cuentas que realizan transferencias SPEI con montos de prueba, enviado o recibiendo centavos, ¿sí? Como lo habíamos platicado, que son esos movimientos por testeo de cuentas. La segunda recomendación por parte de la autoridad de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es quien emite estas guías, es prácticas de análisis estratégico. ¿Sí? Nos indica que debemos clasificar a los clientes en función de riesgo, tomando en cuenta los elementos que ya nos han brindado y que de cierta forma ya lo venimos haciendo también por disposición y por otros documentos de apoyo que la misma autoridad nos ha brindado, como es su actividad económica, su ubicación geográfica, el volumen de sus transacciones, ¿sí? Cuya actividad operativa resulte similar. Detectar si existe algún patrón de comportamiento inusual, ¿sí? De comportamiento transaccional inusual en un grupo determinado de localidades o de clientes, sobre todo atendiendo las zonas que ya la misma guía indicó como zonas geográficas de riesgo. Identificación de clientes, personas físicas principalmente o morales, cuya actividad se desempeña en avenidas y se brinde atención directa a clientes, locales comerciales, tiendas, restaurantes, ubicados muy cerca unos de otros, que realicen envíos o depósitos de recursos en patrones de montos cerrados, mismos días, mismos ordenantes o beneficiarios. Monitoreo de las personas servidoras públicas de bajo nivel, como son policías, cajeros, recepcionistas, que registren altos ingresos, principalmente vía efectivo o en su caso, que no hagan movimientos en su cuenta, a su cuenta de nómina. Monitoreo de cuentas que reciban múltiples depósitos en efectivo por montos estructurados, retirados en menos de 24 horas. No sé qué tiene mi ratón, que se mueve horrible. Denme un segundo, que ya me desubicó. Como buena práctica se establezca el monitoreo de geolocalizaciones en las zonas de riesgo, por ejemplo, en los centros penitenciarios. Y la última recomendación es implementar mitigantes para
minimizar el riesgo, como límites transaccionales adicionales, como intercambio de información con otras entidades a través de convenios de intercambio, por supuesto, porque el intercambio de información no se puede dar sin ciertos requisitos. Coordinar los hallazgos en los equipos de prevención de fraude, ya que el modus operandi es similar a casos de fraude. Establecer geocercas, esto es implementar desarrollos tecnológicos para que las aplicaciones bloqueen los polígonos identificados como ubicaciones y zonas de alto riesgo. Ahora, antes de ver los plazos de adopción, que son exactamente los mismos, tanto los plazos para presentar al comité como para notificar a la bancaria, como para implementar, son los mismos que en la guía de países de alto riesgo. Antes de llegar a esa parte, ¿qué quisiera yo destacar sobre esta guía? Que como les indicaba al principio, algunos de los elementos que la guía nos brinda para el monitoreo de los riesgos relacionados a casos de extorsión no van a resultar aplicables a todos los sectores, ¿sí? Em, Cuando hablamos de SPEI, bueno, ciertos sectores no trabajan con transferencias. Cuando hablamos de cuentas bancarias, no todos los sectores tienen la posibilidad de abrir este tipo de cuentas. ¿Sí? Si nosotros somos, por ejemplo, un centro cambiario, si nosotros somos, por ejemplo, una SOFON, si nosotros somos un transmisor, ¿qué sí debemos tomar en cuenta? ¿Sí? Debemos, en la medida de lo posible, ver qué condiciones o características de la guía sí pudieran resultar aplicables a mis operaciones de ventanilla, a mis operaciones de la propia entidad. Por ejemplo, nosotros podemos manifestar a la autoridad que estamos de acuerdo, que vamos a adoptar la guía y en su implementación en nuestro manual de cumplimiento, hacer las adaptaciones necesarias en caso de que alguno de estos indicadores realmente nos pudiera servir en nuestro monitoreo. Hablamos, por ejemplo, de la realización de operaciones. Vamos a buscarlos por acá, qué indicadores. Para empezar, las zonas de riesgo, sí, tengo la posibilidad y estoy apto para adaptar en mi sistema que Jalisco, Nayarit, Estado de México, Veracruz y Ciudad de México sean zonas geográficas de alto riesgo, como la propia guía me lo indica. No trabajo con transferencias, no trabajo con abonos SPEI, cuentas SPEI, cuentas bancarias. Esto no lo voy a elevar a mis parámetros de monitoreo. Sin embargo, dentro de los escenarios, sí es posible que nosotros estemos tomando en cuenta cuando los servicios o productos que ofrezcamos, que prestamos, se lleven a cabo con funcionarios públicos de bajo rango, como lo indica la misma guía, policías, cajeros, trabajadores a nivel municipal, ¿sí? Que presenten altos índices de transaccionalidad. No precisamente tengo una cuenta, pero sí tengo posibilidad de agrupar las operaciones y de saber el acumulado que mis usuarios presentan en un mes, ¿sí? Esta es otra forma de adoptar esta guía sin que necesariamente el 100% de ella me aplique. A lo que voy es que no porque hable de cuentas, transferencias, space, quiere decir que no me resulta aplicable, ¿sí? Que yo voy a decir, bueno, no voy a tomar en cuenta para nada tus indicadores, sino que se va a indicar a la autoridad que sí vamos a adoptarla, pero en la medida en que nos resulte aplicable, como tomándola en cuenta como indicadores, como elementos, como posibles escenarios de riesgo en lo que me resulte aplicable de acuerdo a mi operación, ¿sí? Eso es lo que tendríamos que estar haciendo con esta primera guía. Em, Antes de hablar de los plazos, si me lo permiten, vamos a ver la de identificación de los países de riesgo y al final hablamos de los plazos, ¿no? De cómo vamos a llevar a cabo todo esto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jonah? Buenos días. Sí, si me dejas hacer Claro. un comentario, eh, creo que, creo que es muy importante también que, como bien lo señala Tania, cuando ustedes en su manual aborden algunos de los indicadores, de elementos e indicadores de riesgo previstos en la guía, nuestra recomendación sería que establezcan algunos escenarios, algunas condiciones operativas, porque no por el solo hecho de que una persona esté en un rango de lo que se considera como indicador de riesgo en la guía, ya por ello deban adoptar ese elemento o ese dato como un detonante para efecto de alertas. Me parece que más allá de eso,
deberían de establecer escenarios y condiciones muy puntuales que pudieran, que cuando se den, entonces suceda una alerta. Si esta alerta, si su sistema automatizado no tuviera la capacidad de generarlas en automático, recuerden que para efectos de alertamientos y efectos de reportes de operaciones inusuales, se acepta como detonante aquella alerta por sistema, aquella conducta detectada por el operador, por el empleado, por algún funcionario que de pronto la haya descubierto, o bien por el mismo oficial de cumplimiento, ¿no? Incluso se habla en cuanto al reporte de operaciones inusuales, se habla de lo que es un modelo, ¿sí? Que en este caso justo es lo que estamos estableciendo, unos escenarios con ciertos indicadores, ciertas variantes, que cuando se den, lo correcto entonces es que venga una alerta. Entonces, esa sería nuestra recomendación, no por el solo hecho de que alguien opere en las zonas geográficas que se listan, no porque alguien esté en el rango de edad que señala la guía, no porque alguien tuvo de pronto un cambio en su perfil transaccional, que también es algo de lo que la guía dice en indicadores. eh, ya va a ser un tema de alerta porque se considera que puede haber un supuesto de extorsión, ¿no? Entonces, yo creo que deberían de hacer una mezcla de todos esos elementos. El que sí pudiera ser un elemento de extorsión, de situación de extorsión de acuerdo a la guía, pero que estaría bien agregarle otros elementos, es el que tiene que ver con el perfil transaccional, con la actividad económica, cuando los montos, como lo dice la guía, cuando los montos no concuerden con lo que conocemos del cliente o con su ocupación. Y aquí hay un detalle importante. La mayoría por ejemplo, hablando de centros cambiarios, la mayoría de ellos, el dato de la ocupación lo obtienen pues hasta $5,000, ¿no? Después de este monto, a partir de este monto. Entonces, hay veces que se operan cantidades frecuentes, cantidades de 2,000, 3,000, hasta $4,000, que en un mes acumulan un monto importante y que no conocemos la ocupación de la persona o la actividad económica. Entonces, aquí también sería un elemento a considerar para que ustedes puedan generar alertamientos. Entonces, tomen en cuenta la edad, tomen en cuenta la ubicación geográfica, tomen en cuenta cierta acumulación de montos con cierta frecuencia y primero establezcan la obligación de conocer la ocupación, porque entonces a lo mejor conociendo la ocupación del usuario podemos justificar sus montos. Pero si ya no corresponde, como lo dice la guía, en cuanto a extorsión, ya podríamos tener un elemento de alerta. Entonces, sí es importante, claro, como lo dice Tania, no consideren todos los elementos ni los indicadores porque la mayoría está dirigido a tema de cuentas bancarias, a menos que quienes nos escuchan, quienes están conectados ahorita, haya gente de estos sectores, de sector fintech, de sector bancos, de sector SOCAP, de sector SOFIPOS, que de pronto pueden aperturar una cuenta bancaria y que pudieran ubicarse en los supuestos o escenarios que se plantean en la guía, ¿sí? Transmisores de dinero también deberán de considerar lo relacionado con las transferencias, que es algo que sí está previsto de manera muy marcada. Y yo les quiero dar un tip para los que son centros cambiarios. El tema de la extorsión suele suceder más, como bien lo ven ustedes, en, mm, en transacciones, en transferencias en un 70% y en efectivo en un 30%, pero estamos hablando de recursos en moneda nacional, ¿sí? O sea, estamos hablando de recursos en moneda nacional. Entonces, tomen en cuenta el factor divisa, tomen en cuenta el tipo de operación que están llevando a cabo, si es compra, si es venta. Si es compra, pues ustedes estarán trayendo divisas para recibir moneda nacional, ¿de acuerdo? Si alguien viene con moneda nacional, y va a comprar divisa, aquí es donde va el tip que como asesores nosotros podríamos ofrecerles o queremos ofrecerles, que la extorsión en el sector cambiario está más ligada, más vinculable
al tema de la venta de divisa más que a la compra. Es decir, cuando ustedes venden, cuando los cambiarios venden divisa, pudiera darse un posible evento de extorsión o es más viable poder abordar un supuesto de extorsión. ¿Por qué? Porque se ha sabido que todo el tema de dádivas, comisiones, pagos, que de pronto se hacen bajo el concepto de extorsión, cuando se realizan en efectivo, que es el 30% que marca la guía, como que todavía está predominante en ese campo, en ese sector, en ese rubro, el tema de extorsión. No es lo mismo entregar un maletín de dinero, una bolsa de dinero, un sobre de dinero con X cantidad, vamos a pensar 1 millón de pesos, con 300,000 pesos, que entregarlo con 15,000 dólares. ¿Me explico? O una fajilla y media de dólares de 100, hablando de un tipo de denominación de divisa. Entonces, suele ser más factible, suele ser más común que la gente cambie sus recursos de moneda nacional a divisa para poder hacer más transitable, para más efectiva los pagos de extorsiones en efectivo, sin que llamen la atención por el volumen que representan estos eh, mecanismos o dispositivos o instrumentos a través de los cuales hacen estos pagos en efectivo, ¿no? Esos envases que de pronto se llegan a utilizar. Entonces, bueno, lo que queremos decir es que se suele disminuir el volumen comprando normalmente divisa, dólar americano, puede ser incluso euro. Generalmente es una moneda pues, de fácil conversión, que hasta cierto punto se entiende de un uso común ya al día de hoy y no al contrario, no convirtiendo divisa a pesos. Si ya tiene la divisa la gente, es más fácil dar una extorsión en dólares que pagarla en pesos, ¿no? Eso es como hemos estudiado nosotros el comportamiento de la extorsión. Digo, esa es nuestra impresión, para que también la tomen en cuenta ustedes cuando elaboren sus sus propios alertamientos, sus propios escenarios. Muchas gracias, Jonah. Y si te parece bien, por acá dejaron una pregunta en el chat, nada más que ya la perdí, dame un segundito. Ahí, bueno, la veo por acá. Si quieres, la Pregunta, leo. sí, por favor, ya la Dice, tenía, pero si gustas. sí, dice, ¿ustedes consideran que para dar cumplimiento a la guía se debe hacer cambios en el sistema automatizado o basta con decir cómo abordaré lo que me aplique? Soy sector de banco. Como toda guía que ha emitido la UIF, estas dos guías vienen a sumar ya un cúmulo de guías que a lo largo de varios años se han estado emitiendo. O sea, tenemos guías para todo, guías para PEPs, guías para la identificación de propietario real, para la metodología de riesgos, para la identificación de operaciones inusuales y operaciones internas preocupantes, 24 horas, para en este caso, lo que vemos ahorita, proliferación de armas de destrucción masiva, terrorismo, financiamiento y muchísimas guías que nos han emitido, ¿no? Toda guía, al momento de adoptarse, se debe de considerar, al momento de implementarse, perdón, se debe de considerar si lo que se va, lo que se espera conseguir con la implementación de esta guía, tiene un efecto que no puede ser controlado a nivel ser humano, ¿sí? Lo correcto es manejarlo a través del sistema. ¿Sí? Si tiene que ver con la apreciación del personal, del ejecutivo de cuenta, del operador de ventanilla, en cuanto a ciertas condiciones, ciertas características del cliente o del usuario, pues no es necesario llevarlo, no es necesario en ese caso automatizar un proceso o sistematizarlo, ¿no? Pero si en estos casos vemos que hay datos datos cuantitativos que se pueden medir, este, como lo es la edad, como lo es montos, como lo es tipo de divisa, como lo es zona geográfica, tipo de operación, ¿no? Entonces,
de acuerdo a los indicadores que en este caso apliquen para si es banco o si es centro cambiario transmisor, de quien se trate, me parece que lo correcto sí sería generar alertamientos a nivel sistema. Ese sí sería lo importante. Entonces, hay que establecer dentro de la respuesta que vamos a ver ahorita los tiempos con Tania, la respuesta que se dé a la comisión para su implementación, hay que establecer, si fuera necesario, un programa de, de implementación. O sea, una cosa es adoptar la guía, decir, sí la voy a cumplir, voy a modificar mi manual y este es mi manual, así va a quedar mi procedimiento, pero me va a llevar X tiempo actualizar mis sistemas. En tanto eso sucede, vamos a hacer esto de manera manual, ¿sí? Vamos a hacer esto a través de un monitoreo que hará el área de analistas, el área de cumplimiento, un monitoreo mensual. Se generará la información, se harán los filtrados correspondientes, las cédulas correspondientes, y cuando se detecten escenarios en este orden, bajo esos supuestos, se presentarán los reportes correspondientes. Cuando el sistema esté ya aterrizado, ya funcional, ya comprobado y todo esto, entonces se harán en automático los alertamientos y se preverán los tiempos de dictamen y de reporte según corresponda, ¿no? Entonces sí podríamos tener dos momentos en la implementación si el sistema nos llevara más tiempo de lo que prevé la guía, ¿no? Gracias. Y aquí también, si me lo permites, me gustaría agregar que esas adecuaciones al sistema de las que hablas, no necesariamente, para quienes a lo mejor así lo estamos entendiendo, no necesariamente implica que voy a crear una nueva herramienta en mi sistema que se llame, no sé, alertas por casos de extorsión, y es un módulo en el que voy a meter todos los indicadores y no precisamente, yo creo que todos los sistemas automatizados de las entidades financieras que tienen una regulación en materia de PLD y FT, cuentan ya con elementos, con apartados, con funcionalidades que nos permiten parametrizar, porque toda la vida así lo hemos hecho, indicadores de riesgo atribuibles, como lo veíamos en la guía, a condiciones, características en particular de nuestros clientes o de nuestros usuarios, como su edad, como su ocupación, como su transaccionalidad, como su instrumento monetario. Em, También nos permiten parametrizar países o áreas geográficas con diferentes niveles de riesgo. Nos permiten también parametrizar em, tiempos o tipo de transacción, características particulares de la transacción, ¿sí? Entonces, a lo mejor esas adecuaciones no es que tengamos que crear una nueva herramienta, sino que tomar en cuenta dentro de esos apartados con los que ya cuente mi sistema automatizado, estos indicadores, los que me resulten aplicables, que derivan de la guía de casos de extorsión, ¿no? Entonces, vaya, no se trata como de crear algo nuevo, sino de poder demostrar que sí tomamos las respectivas prevenciones para poder atender lo que la guía nos indica, y lo podemos demostrar no nada más con una sola herramienta, sino a través de diferentes funcionalidades de nuestro sistema, ¿verdad? Ok, si no tienen otro comentario, pasamos a la siguiente guía, si te parece, Jonah. Ok, bueno, vamos con la guía de países de riesgo. Recordemos primero que nada que esta guía sustituye a la que existía, a la que se nos dio a conocer en el 2016. Y la voy a mostrar rapidito. Esta es la guía del 2016. Esta ya la teníamos, así a grandes rasgos, sin entrar a detalle. Podemos ver que ya se nos indicaba algo que ya hacemos también por disposición, que es tomar en cuenta países que puedan ser paraísos fiscales, de acuerdo a lo que la propia legislación mexicana establece, países que se encuentran en las listas Gafi, la lista negra, la lista gris, y ya se nos indicaba también atender zonas geográficas o países que tengan que ver con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿sí? Hasta ahí llegaba esta guía. En el 2016, en aquel momento, no se nos indicó como tal, y como ahora sí se nos está, ay, ya cerré todo, como ahora sí se nos está solicitando que manifestemos la adopción de la guía, que llevemos a cabo la implementación de la misma. En ese momento no se nos obligó a ello,
Por eso es que tal vez algunos de ustedes no estaban conscientes de que esa guía ya existía, y a lo mejor nunca hicimos lo de países de las resoluciones del Consejo. Bueno, pues ahora que viene en esta nueva guía, primero que nada, su objetivo. La guía tiene por objeto, a ver, espérenme, creo que hay una ventana que estorba, ya. Ya, la guía tiene por objeto darnos a conocer, sí, a las entidades financieras supervisadas, las listas que identifican las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas en sus regímenes de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y a la proliferación, emitidas por autoridades nacionales, organismos internacionales, agrupaciones intergubernamentales. ¿Para qué? Pues para que podamos tener elementos que puedan ayudarnos a identificar el nivel de riesgo de nuestros clientes o usuarios y que nos sirvan para elaborar nuestras metodologías y modelos de riesgo que permitan prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones procedentes, ¿sí?, de países o zonas geográficas de riesgo que pudieran favorecer la comisión de los delitos en cuestión. Asimismo, dentro de las jurisdicciones de riesgo de las que habla la guía, se incluyen aquellas que determina el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que cuentan con sanciones financieras dirigidas con la finalidad de que las entidades identifiquemos los comités y en su caso tomen las medidas que se describen en la guía. Sí. Habla también que en caso de identificar clientes o usuarios designados en la lista consolidada de dicho organismo internacional, esto también va a ser un indicador de alerta, es decir, no solamente las jurisdicciones que tienen que ver con las resoluciones, sino también los sujetos, las personas físicas o morales incluidas en las listas de riesgo de la ONU. Ok, veo por acá preguntas y una manita levantada. Hay otra ventana. Ay, no pueden ver porque hay otra ventana. A ver qué dice. Déjenme. ¿Es el chat? No, el del medio es el chat, pero ¿se refieren a otra? A ver, la quito y me dice si ahí se ve. Ahí sí se ve completa la pantalla. Hola, Tania. Lo que pasa es que hay una ventana en la parte inferior izquierda para mí que Oh. dice asesores en cumplimiento legal. Ah, ya vi. En el celular. ¿Estás en el celular, verdad, Oriana? No, en computadora. ¿Estás en computadora? A mí no se Ujú. me refleja. Déjame ver cómo la puedo quitar. ¿Es un usuario? Pero ¿cómo la quito? ¿No sabes? ¿Cómo, perdón? A ver, espérame, déjame dejar de compartir y vuelvo a compartir y me dices cómo la quito porque soy un poco... Ahí no la ahí ves ya no estoy tú, ahí compartiendo. la vemos nosotros. Ahí está. ¿Cómo la quito? Acá, ¿no? Comentarios solamente. ¿Así? Así. Ah, Ujú. muchas gracias. Sí. ¿Ya? Sí, creo que ya. ¿Me dices, Oriana, porfa, si ya no la ves? Sí, Ya, ya se ¿verdad? quitó. Ujú. Ay, muchas gracias. Gracias. Ok. El material sí se los compartiremos, Armando. Yo también la veo, listo, ya quedó. Ok, ya quedó, me parece. ¿La manita levantada era para lo mismo o era algo que querían compartir? Ya no vi quién levantó la manita. Hola, Tania, ¿qué tal? Oye, ahora ya no veo nada yo. Ah, sí, porque apenas voy a compartir de nuevo. Ah, caray. A ver, ahí. No, ya no se ve. Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué no se ve? Ya estoy Como que otra compartiendo y ventana, ¿no? no. Ay, demonios. Creo que ahí ya va a empezar. Dice, ha empezado la función de compartir pantalla. Ya, ¿verdad? Sí, Ahora pero sí ahora ya. se ve una ventana. Ah, ya. Bueno, ya, Ya quedó. listo. Gracias. Gracias. Ok, bueno, continuamos con lo de la guía y les decía, bueno, este es el objetivo, ¿no? Ahora, ¿qué contiene la guía? Primero que nada, en la presentación ya les dejo los links porque, pues como la guía nos la dan en texto, hay que rescatar ese link para poder irnos al contenido de cada una de las listas. En el primero, países sujetos a regímenes fiscales, hay que revisar nada más. Ya no están viendo mi pantalla otra vez. Ay, no, qué barbaridad. Déjenme ver. Ahí está. Esto es lo que abre el primer, bueno, esta es la guía. Y si me voy a este primer link que se menciona dentro del documento,
Es un PDF en el que viene la lista de paraísos fiscales de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, que esta ya la tenemos implementada según lo que dicta el mismo Código Fiscal de la Federación. Esta ya la debemos de tener implementada en nuestros sistemas. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, revisar que sí vaya acorde a los países que este documento menciona, porque puede ser que a lo largo del tiempo, como esta lista no cambia constantemente, como sí cambian las listas Gafi, puede ser que en algún momento algo se nos haya desconfigurado por ahí y no tengo todas las jurisdicciones que enlista este documento en PDF, que también se los voy a compartir, pero viene en el link. Entonces voy a revisar que sí, efectivamente, ya tengo parametrizados esos países. Esta no se actualiza, Eva María. A mí no me abren los links que vienen en la guía. Ivonne, si quieres abrirlos directamente de la presentación que les voy a mandar, ya están probados esos enlaces, ya con ellos te manda directo al documento. Esta guía generalmente no se, perdón, esta lista de paraísos fiscales no se ha actualizado, les decía. No es que estén constantemente en revisión los territorios. Tenemos esta desde hace ya tiempo, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, no ha habido cambios. Lo único que vamos a hacer es revisar que estén todas las jurisdicciones configuradas en mi sistema, que seguramente sí lo están, pero no está de más revisar. Después tenemos el apartado de las listas Gafi. También nos da este link, que también le pueden dar ustedes clic directamente, los lleva a publicaciones del Gafi y en la parte inferior del lado izquierdo están las jurisdicciones de riesgo en esta parte. Sí, nos vamos a hasta la última publicación. Recuerden que las listas de países de riesgo del Gafi se están actualizando, se están revisando por parte del Pleno del Gafi en cada reunión plenaria, que son 3 veces al año. Entonces, la última de la que tenemos conocimiento es de la revisión de febrero del 26, que son los dos que vamos a ver a la cabeza de de esta lista, de estos resultados. La lista de países, dice, esas sí se actualizan según yo, febrero, junio y octubre. Así es, cada que hay una reunión plenaria por parte del Gafi, se revisan estas listas para ver quién entra, quién sale, quién permanece. Entonces tenemos las jurisdicciones de alto riesgo para las cuales el Gafi insta a las naciones a tomar contramedidas, que es Corea del Norte, que es Irán, y en esta lista también Myanmar, que no necesariamente implica que los países tomen contramedidas, pero sí que apliquen una debida diligencia reforzada para las transacciones que tengan que ver con Myanmar. Entonces, estos 3 están en esta lista negra y luego está la lista gris, que me regreso al enlace para que puedan ustedes verla, que es esta de aquí, también revisada en febrero del 26, y ahí tenemos Algeria, Angola, Bolivia, Bulgaria, Camerún, Cote de no sé qué, no me acuerdo cómo se dice en español, Cote de, creo que es República de Marfil, no me acuerdo si es República de Costa de Marfil. Marfil. Sí, ¿verdad? Es Marfil, Costa de Marfil. Ah, gracias. República Democrática del Congo, Haití, Kenia, Kuwait, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal, Nueva Guinea, Sudáfrica, Siria, Venezuela, Vietnam, Islas Virgen, Yemen. Esta también la voy a revisar, que esté actualizada, sobre todo quienes cuentan con servicios de listas por proveedores externos que les lleguen a configurar hasta países, que no todos los proveedores lo hacemos. Pero si les están constantemente actualizando sus listas de países de riesgo, hay que estar en revisión de la lista Gafi, ¿sí? Cada que hay una reunión plenaria, hay que entrar y ver que todo haya quedado como se dictaminó, como se señaló en la reunión plenaria del Gafi. En este enlace que la misma guía nos proporciona, ahí vamos a ir viendo cómo se van a ir actualizando estas listas, ¿sí? Entonces, estas ya las tenemos porque ya las hemos trabajado también por disposición. Y luego tenemos la tercera parte de este documento, que es países que se ubiquen en zonas geográficas de riesgo, de acuerdo a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y el mismo documento, lo voy a abrir, nos da la lista de las resoluciones en función de las cuales debemos monitorear estas jurisdicciones de alto riesgo.
Nos da la lista entre la cual viene la 1373 y la 1267, con las que ya estamos muy relacionados porque han sido históricamente tomadas en cuenta por los sectores, por las entidades financieras. Aquí es importante ver el cambio, observar el cambio que nace a partir de la adopción de esta nueva guía. Les decía que en el 2016, pues primero no se nos exhortó a manifestar un compromiso de adopción, ¿verdad? Entonces muchos le echamos ahí al cajón y no volvimos a saber nada de la guía. En este caso, se hace énfasis y queda muy claro dentro del documento que hay que atender el riesgo, ¿sí? Hay que monitorear el riesgo de las zonas, en particular de las que hablan las resoluciones, que tienen que ver, como lo estamos viendo en pantalla, con Afganistán, que tienen que ver con zonas controladas por grupos terroristas, ¿sí? Por organizaciones terroristas, que tienen que ver con Corea, que ya la tomamos en cuenta por lista Gafi, Irán, que también ya la tomamos en cuenta por lista Gafi, con Irak, con Congo, con Sudán, con Libia, Centroamérica, África, Yemen, Sudán del Sur y Haití. Pero no nada más las zonas, es decir, no se trata de que nada más entremos a nuestro sistema, configuremos como zonas de riesgo las que nos hagan falta o adicionalmente apartemos estas naciones, estas jurisdicciones y les asignemos un riesgo por lista, por guía de países Gafi en función de las resoluciones del Consejo, sino que también atendamos al contenido, como lo vemos por acá abajo, de la lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es de las que habla, que vienen contenidas en este enlace. Estos dos enlaces también vienen en su presentación, se los voy a mostrar. Al final de esta diapositiva están tanto el link donde pueden descargar todas las resoluciones, ¿sí? Si ustedes ven del lado izquierdo, están todas las resoluciones de las que habla nuestra guía, y están las listas de la ONU, ¿sí? Las listas que contienen nombres de personas físicas, personas morales, de organizaciones que están señaladas por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como partícipes, como relacionados con el delito principalmente del terrorismo y su financiamiento. Entonces, me regreso a la guía. Ok, nos dice la lista de resoluciones y luego nos dice, como indicadores de riesgo, vas a tomar en cuenta estos escenarios: sujetos que reciben depósitos que no van acordes a su perfil transaccional o actividades económicas u ocupación, y siempre va a ser en jurisdicciones de riesgo, ¿sí? O sea, siempre vamos a ver que todos estos indicadores hablan de que este escenario se lleve a cabo involucrando alguna de estas jurisdicciones de las que hablan las resoluciones, o, como lo vamos a ver más abajo, que se trate directamente de una operación con una persona enlistada en la lista consolidada del Consejo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con estas jurisdicciones y con estas listas de la ONU? Las jurisdicciones las vamos a tener que elevar de riesgo en función de la guía, y las personas, ¿sí?, que están relacionadas con estas jurisdicciones se van a monitorear en función de factores que la mayoría de nosotros, al menos quienes trabajan con ACL Consultores, ya lo venimos haciendo porque hemos establecido en nuestros manuales procesos de monitoreo, y también se ha llevado hasta cierto punto al sistema automatizado procesos de monitoreo que tienen que ver con países de riesgo relacionados con el domicilio, relacionados con la nacionalidad, el país de nacimiento. Si no tenemos alguno de estos procesos, es momento de que hagamos lo pertinente, porque dentro de estos escenarios, como lo vamos a ver por acá, déjenme llegar a esa parte. Bueno, todo tiene que ver con las jurisdicciones, y por acá dice sujetos relacionados con alguna jurisdicción, que es el penúltimo punto, de riesgo en función de la nacionalidad del país o del domicilio, que lleven a cabo actos o operaciones no justificadas de compra-venta de vehículos, joyas o metales preciosas, obras de arte, inmuebles, utilizan tarjetas prepagadas, monederos electrónicos o tarjetas de servicio no bancarias. Pero como yo estoy adoptando esta guía, lo voy a llevar a mis operaciones, ¿sí? Sujetos que tengan que ver con alguna de estas jurisdicciones,
para mi operativa en particular, no nada más atendiendo a este tipo de transacciones o a este tipo de actividades. ¿Sí? Em, por acá también, por ejemplo, operaciones que son seguidas por transferencias internacionales, operaciones cambiarias que son seguidas por transferencias internacionales a jurisdicciones de riesgo dentro de un periodo corto de tiempo sin justificación aparente. ¿Sí? Entonces, ya en esta parte final de la guía, en este inciso C, habla de lo que no habló la del 2017, que es de tomar en cuenta las actualizaciones de la lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como les venía platicando, de tanto designaciones, enmiendas y eliminaciones. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde ya nosotros, de alguna manera, no directamente descargando en los listados de la ONU y actualizándonos en nuestro sistema, pero donde yo ya veo o ya he visto reflejadas estas actualizaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿De qué otro listado que siempre hemos atendido forma parte esta información? ¿Se acuerdan? Oriana, nos dices que en la SDN, que es la consolidada de la ONU, sí, directamente sí, y en tu caso particular, Oriana, sé que así es, y en el caso de las personas que están, les estamos otorgando el servicio de listas, que también lo hacemos aquí, sé que ya tienen ustedes las listas ONU, sé que ya vamos un pasito adelante, pero quienes no tienen un listado de ONU completo, algunos de estos registros contenidos en la lista del Consejo ya lo ven reflejado por lista de personas bloqueadas, porque recuerden que es uno de los factores, de los 7 factores que existen por disposición para que la autoridad pueda llevar estos registros de la lista del Consejo a la propia, a la mexicana, que es la lista de personas bloqueadas, que se nos hace saber cada cierto tiempo. Bueno, no hay una periodicidad, pero se nos va actualizando a través de nuestro sistema Citi, a través de esta plataforma donde se nos da a conocer información por parte de nuestro supervisor. Ya tenemos ciertos registros en la lista de personas bloqueadas, pero ahora lo que nos dice la guía es que independientemente de que cuentas con una lista de personas bloqueadas, que aquí no se menciona para nada, esa es una obligación por aparte y ahora debes atender de manera directa las actualizaciones, designaciones, enmiendas y eliminaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y como bien mencionaba Oriana, quienes cuentan con nuestro servicio, pues afortunadamente ya vamos con ese pasito adelante. No dudo que otros proveedores también lo hagan, pero pues muy seguros estamos de que nosotros ya tenemos listas de ONU. Lo que sí es importante ahora es dejar claro en nuestros procesos de manual de cumplimiento, en nuestros criterios y políticas, que sí lo estamos atendiendo, que sí estamos llevando listas ONU a nuestro sistema automatizado, por lo tanto sí forma parte de nuestros procesos de monitoreo, que además ahora atendiendo la propia guía, ya clasificamos de riesgo aquellos países que no estaban en la lista Gafi ni en la lista de paraísos fiscales. Bueno, pues también los estamos tomando en cuenta derivado de las resoluciones que menciona la guía en su versión de abril del 2026. Estos son los cambios a los que vamos a llegar al manual, que les decía, muchos no son de fondo para muchos de nosotros porque ya lo hacemos. Simplemente va a ser dejar claro en nuestro documento cómo, si se hace, de qué manera se van a actualizar, en quién recae la responsabilidad, cada cuándo se va a llevar a cabo esta actualización, qué va a suceder cuando se detecte una coincidencia. ¿Sí? Eso es lo que vamos a trabajar en nuestro manual. Ahora, voy a pasar a tiempos. No sé si quieras agregar algo más en cuanto a monitoreo, Jonah, antes de ver los tiempos que tenemos para dar cumplimiento. Bueno, aquí en la presentación también prácticamente ya se enlistan las 13 jurisdicciones y qué resoluciones hablan de estas jurisdicciones para que sea más fácil para ustedes elevar esta información en sus procesos a nivel manual, a nivel sistema, ¿no? Aquí ya hicimos para ustedes una tabla que habla de la jurisdicción, la resolución que habla de esa zona o de esa jurisdicción y el tema que se abordó o el que se atiende a través de esa resolución. Sí, Ok. Tania, sí me gustaría hacer un comentario.
una aportación a esto último que platicabas sobre los datos o indicadores que se deben considerar para el tema de alertamientos. Efectivamente, como bien lo dices, hemos visto sujetos obligados de todos los sectores que de pronto utilizan como referencia para efecto de determinar la inusualidad o el riesgo de sus usuarios o sus clientes, toman en consideración la nacionalidad de esta persona. Entonces, otros hemos visto que toman en cuenta la nacionalidad y el país de nacimiento, pero en muy raros casos, en muy pocos casos, se toma en cuenta el domicilio del cliente, ¿no? Entonces, en muchos casos, en lo más común es que la persona traiga una nacionalidad, ahí haya nacido y ahí mismo radique, pero hablando del extranjero, pero se encuentra temporalmente en territorio nacional, en México, y en este caso, pues los tres elementos de identificación de esta persona, sus tres datos de identificación que los debemos de recabar, están igual, corresponden, y pues solamente se genera un alertamiento, ¿no? Y lo hemos visto así. Pero hay muchos, vuelvo a repetir, como tú bien lo decías, que nada más toman en cuenta el tema nacionalidad y no el país de nacimiento. Y luego, muy pocos toman en cuenta el dato del domicilio. Ahora, ¿qué también es muy importante que consideren? El, el alertamiento, ¿sí? Debe de suceder, debe de ocurrir cuando la persona opera, ¿no? Opera vamos a pensar, para un banco está ligado generalmente a la transferencia bancaria, ¿no? Está ligado al uso de servicios y que se hacen en la cuenta bancaria del cliente. Pero para el caso del centro cambiario, para el caso de un transmisor de dinero, bueno, está ligado el país a donde se remiten las transferencias o desde donde se originan. Pero para el caso de un centro cambiario es más complicado justamente establecer esta relación del usuario con con el país de riesgo. Entonces, los sistemas se deben de parametrizar para que en el momento en que se está llevando a cabo el alta del usuario en el sistema, haga el match contra estos tres datos: domicilio, país de nacimiento y nacionalidad, a efecto de emitir la alerta correspondiente en ese momento, ¿sí? Hemos visto que los sistemas no precisamente hacen un alertamiento para advertir al usuario de que la operación va a caer en un estatus de posible operación inusual, o de que el país está considerado como de alto riesgo y en consecuencia el usuario debe clasificarse como alto riesgo y también debe de requerirse la aprobación de una persona para que la operación se pueda celebrar, ¿sí? Ese es el deber ser, esto es lo que debería de ocurrir, ¿sí? Pero lo que hemos visto es que muchos sistemas lo que hacen, toman en cuenta estos dos elementos para una matriz de riesgo. Y eso no precisamente es lo que está diciendo la guía. ¿Sí? Cuando luego nosotros llegamos a una auditoría, decimos, "¿No, tiene los países estos y estos?" Y me dicen sí. Por lo menos los que son paraísos fiscales y los países no cooperantes que hasta el día de hoy estaban como obligatorios, ¿no? Eh, ok, sí, sí los tengo. Vemos las configuraciones, vemos que no hay alertas, vemos que no hay inusuales, vemos que no hay usuarios clasificados de alto riesgo por esos domicilios que se involucran, o por la nacionalidad o por el país de nacimiento, y decimos, oye, pero el usuario no está de alto riesgo y es de Libia. Y cuando vemos el por qué, es que en la configuración que tienen, lo toman en consideración esos países como de alto riesgo, pero como un indicador o un valor de su matriz de riesgo, que sumado con otros valores como montos, frecuencias, volumen de operaciones, actividad económica, edad y otros elementos, finalmente todos esos valores se suman y se ponderan para dar un resultado, y con base en ese resultado se determina si el usuario es de alto, bajo o medio riesgo, ¿no? Pero lo que la guía en este caso nos dice es otra cosa. O sea, el solo hecho de que una persona esté ligada a estos tres
datos, nacionalidad, país de nacimiento y domicilio, debe de conllevar un alertamiento, ¿sí? Y debe de ser considerada una operación inusual, una posible operación inusual. ¿De qué? Pues de 24 horas, que es lo que la guía al final recomienda. Entonces es muy importante que esto lo consideren en sus manuales y también con su proveedor de sistemas, en el caso de que no sea un sistema propio el que manejen, deben de, deben de considerar esto, sacarlo de la matriz de riesgo o dejarlo en la matriz de riesgo como un indicador más, pero al final de cuentas, por solo el hecho de involucrar a estos países, debería de ser una circunstancia de inusual. Y digo, no es que se tenga que hacer a partir de ahora, es que la fracción, por ejemplo, hablando de las disposiciones para centros cambiarios, la fracción 10, así también las disposiciones de bancos, cuando habla de circunstancias, de posibles operaciones inusuales, y todos los sectores que tienen este apartado y esta sección en el reporte de operaciones inusuales en sus disposiciones, señala en esta fracción 10, justo señalan estos dos países, estas dos listas de países que ya retoma la guía, que es paraísos fiscales y países no cooperantes, como los conocemos, y adiciona esta guía que tiene que ver con el suministro de recursos para el financiamiento del terrorismo, los actos terroristas como tal, y la proliferación de armas de destrucción masiva, ¿no? Entonces, pero esta disposición de las que yo hablo, que está prevista en las disposiciones y lo relativo a operaciones inusuales, ya viene de por sí desde un inicio estableciendo la necesidad de reportar como operación inusual aquellos hallazgos, aquellas circunstancias que se ubiquen justamente en este involucramiento de recursos o de usuarios o de clientes con estos países. Repito, quienes lo venían haciendo como matriz de riesgo estaban en lo incorrecto, porque no es lo que las disposiciones han señalado o han establecido. Entonces, creo que es el momento para que se corrijan, se autocorrijan, porque el deber ser es este que estamos platicando. Esto debe conllevar una alerta, un dictamen y en todo caso un reporte de operación inusual que puede ser o que debe ser de 24 horas, y así lo deberían de prever en sus manuales de acuerdo a lo que dice esta guía, ¿no? Entonces, la intención es esta, todo esto tiene que ver con Gafi. Sabemos que actualmente nos encontramos en revisión de Gafi. Gafi en la última evaluación que llevó a cabo en el 17 nos hizo saber en el informe que emitió a inicios del 2018 que no se estaba de alguna manera abordando de manera eficiente el tema de la corrupción, de la prevención a la corrupción, que va ligado a la extorsión, ni el tema del financiamiento al terrorismo, ¿no? No había en México un, una, un estudio de alguna manera importante a los actos terroristas, al terrorismo como tal. Se desconocía en México ese delito que si bien estaba previsto en el Código Penal Federal, no hay actos terroristas que hayan sido perseguidos por el gobierno mexicano, sentenciados menos, y que los sujetos obligados, las instituciones financieras, no estaban como tal, menos las actividades profesionales no financieras designadas, que son las vulnerables, menos ellas estaban de alguna manera abordando eficientemente en sus mecanismos eh, justo esto, situaciones que pudieran estar involucrando actos terroristas o su financiamiento, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que Gafi está actualmente, pues el gobierno no le daría el tiempo para llevar a disposición, a ley, a disposiciones, medidas, mecanismos, y lo que se está haciendo justamente es emitir estas guías con carácter de urgente para que, para poder salir, para que se comience a cumplir, para que haya algún avance en ese sentido y podamos obtener una calificación aprobatoria, una calificación buena por parte de Gafi, ¿no? Porque sería reincidencia, sería ya, de hecho, serían ya dos periodos, dos evaluaciones mutuas que nos llevan a cabo, donde nos vienen observando lo mismo. Ya con esta sería la tercera vez. Entonces sí se tiene que hacer algo al respecto y esa es una manera de avanzar en ello. Entonces hay que tomarlo en cuenta, hay que entender que no es
un elemento para tomar en cuenta en una matriz de riesgo junto con otros valores, sino por sí solos, cada uno de esos indicadores debería de generar un alertamiento, a diferencia de lo que hablábamos en el caso de la extorsión, ¿sí? Aquí nos viene a decir indicadores muy particulares, y acciones que debemos de tomar en cuenta para ello. Nosotros incluso siempre hemos comentado que un factor a considerar para el involucramiento con estos países de alto riesgo es justo el tipo de divisa cuando se habla de centros cambiarios, cuando se habla de transmisores, cuando se habla de cualquier otro sector. Porque pudiera ser que la persona es de nacionalidad mexicana, nació en México y radica en México, ¿sí? O nació en Estados Unidos, radica en Estados Unidos y tiene la nacionalidad de Estados Unidos, ¿no? Y está de paso en México, está como turista o cualquier otro país que no sea de los listados en estos tres enlaces de guías, ¿no? De las que acabamos de ver. Pero me vine a comprar, no sé, viene y me pide que le venda esta moneda dinar de Libia, que le venda el equivalente a 30,000 pesos. Sería algo muy extraño, ¿no? Algo muy raro. Y estamos hablando de que el usuario, pensando en un centro cambiario, no involucra el país en sus elementos de nacionalidad, país de nacimiento y domicilio, pero lo está involucrando en la divisa, ¿sí? ¿Para qué querría esta persona este tipo de divisa, ¿no? Que ya nos dijo una guía que Libia está en estos listados de países de alto riesgo y que lo estamos considerando el país como tal en nuestros mecanismos, en nuestras medidas de alto riesgo, pero estamos perdiendo de vista el tema de la divisa. No me sorprendería que más adelante la guía de Gafi, la guía de la WI, perdón, se actualizara incluyendo otros elementos, otros indicadores como este, ¿no? Que bueno, ahorita nosotros lo venimos comentando desde hace ya muchos años, que algunos, como dice Tania, lo han adoptado y que creo que de eso se trata el tema de riesgo, el tema de gestión de riesgo. Se trata de ir no un paso atrás siempre de lo que la ley dice, sino en algunos casos podernos adelantar, si no nos perjudica, si ya estamos haciendo algo y podemos ampliarlo, podemos agregarlo a otros elementos que alcancen otros indicadores de una vez, pues hay que hacerlo, ¿no? Si el sistema no nos permite. Digo, hay quienes dicen, pues no me lo está pidiendo ahorita la autoridad, hay que hacer lo mínimo necesario. Y es válido, es válido. A veces también he dicho, si vas a hacer algo adicional, hay que hacerlo bien, porque si no lo haces bien y la autoridad no te lo estaba pidiendo, te puede resultar contraproducente, lejos de que te lo aplaudan y te lo celebren y te digan, ah, qué bueno que tomaste la iniciativa en este sentido, te puede perjudicar porque lo hiciste mal, porque no estaba previsto en tu manual, porque dejó ver por ahí algunas situaciones que escapan al deber ser y te pueden venir infracciones, observaciones, recomendaciones y pues salir mal la iniciativa que se tuvo. Te dejo continuar, Tania. Muchísimas gracias por permitirme la intervención. Sí, gracias. Y por acá voy a leer una pregunta que está en el chat y aprovechar para puntualizar uno de tus comentarios. Nos comenta Rocío, nos pregunta, entonces prácticamente la aplicación de la guía radicaría en implementar el alertamiento por los países de las diversas listas, lo cual es correcto, Rocío, y adicionalmente la lista consolidada de personas, tanto físicas como morales, que emite el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No nada más los países que están relacionados con las resoluciones, sino también el listado consolidado de personas que nace de esas resoluciones. Entonces es países y personas cuando hablamos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y de Gafi, paraísos fiscales, eso sí, solamente los alertamientos por los países, ¿sí? Ahora, puntualizando uno de los comentarios que hacía Jonah, efectivamente, sí, y siguiendo en esta línea de la pregunta de Rocío, efectivamente tiene que existir un alertamiento, tiene que existir un dictamen y tiene que existir, en su caso, un reporte de operación inusual, pero no todo lo que tenga que ver con estas alertas ya es en sí, constituye en sí ya una operación inusual. Para eso es que vamos a hacer el análisis de la operativa, el contexto bajo el cual se está celebrando esa operación.
porque otro ejemplo pudiera ser una persona con país de nacimiento en Irán o en Corea del Norte, que en sí ya constituyen un país de alto riesgo por sí mismos, pero esta persona lleva 30 años radicando en México, esta persona tiene ya la nacionalidad mexicana, esta persona ya no tiene una relación, los recursos de esta persona ya no tienen una relación con Irán o con Corea del Norte, ¿sí? Porque lo que está haciendo es que está comprando, probablemente en una operación particular de un centro cambiario, está comprando dólar americano, está entregándote a ti peso mexicano que proviene de su trabajo que desempeña aquí en nuestro país, y el dólar americano lo requiere porque va a realizar un viaje a los Estados Unidos, unas vacaciones o un viaje de trabajo. En ese contexto, no nada más porque la persona tenga país de nacimiento en Irán, ya constituye un reporte de operación inusual. Para eso es el dictamen. ¿Sí? Es decir, no todo lo que tenga que ver con los países va a ser reportable. ¿De acuerdo? Espero haber contestado tu pregunta, Rocío. Sí, exactamente. No nada más porque tenga un indicador o el país como país de nacimiento se va a reportar. Hay que analizar el contexto. Y ahora vamos a pasar a los tiempos. Si me permiten, voy a retomar la presentación, que deben estarla viendo. Listo. Los tiempos de las guías, de ambas guías. Tenemos 60 días para presentarlas a nuestro Comité de Comunicación y Control para efectos de su aprobación y que se lleve a cabo, se indique la adopción de las guías. 60 días naturales que empezaron a correr desde el día siguiente al 8 de abril. Sí, estamos hablando de que ambas fueron publicadas el 8 de abril. Por lo tanto, se aproxima la fecha límite, que es el 7 de junio, para que nosotros internamente documentemos que sí las presentamos al comité o que sí las conoce el oficial de cumplimiento si yo no tengo comité. Después de que esto suceda, vamos a suponer que nosotros nos esperamos hasta el día 7 y el 7 documento que se presentaron al comité, empiezan a correr 15 días, desde esa fecha empiezan a correr 15 días naturales para que yo le avise a la autoridad supervisora, es decir, a la CNBB, que se dan por aprobadas y se va a llevar a cabo su adopción. Si lo notifiqué a comité el 7 de junio, tengo hasta el 22 de junio para avisarle a la bancaria. Ya le avisé a la bancaria a través de escrito libre, como lo vamos a ver ahorita. Ya le avisé a la bancaria el día 22 de junio, pues a partir de esa fecha corren 60, perdón, a partir del 7 de junio que se las presenté a mi comité, comenzaron a correr al mismo tiempo 60 días naturales para su adopción, es decir, para implementar el contenido de estas guías en nuestros procesos de análisis y de reporte, por supuesto, llevando lo que sea pertinente a nuestro manual de cumplimiento, haciendo las adaptaciones que en su caso me hagan falta. Y tendría hasta el 7 de agosto del 2026. Tomando como ejemplo estas fechas, por supuesto, ustedes van a contabilizar sus propios plazos, pero estas serían las fechas límite de todo. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de escrito libre, que se va a enviar vía correo electrónico a prevención.lavado.cnbb.gov.mx. Este aviso de cómo se va a hacer, se publicó posterior, se publicó el 26 de mayo, me parece, 23 o 26 de mayo, se publicó en el Citi porque empezaron a surgir las dudas, por supuesto. Entonces, ya la autoridad fue puntual y publicó el aviso de cómo vamos a notificar que estamos de acuerdo con la adopción de las guías. Repito, escrito libre a prevención.lavado@cnbb.gov.mx. ¿De acuerdo? Nuestros clientes de asesoría integral, que muchos de ellos están con nosotros en esta sesión, vamos a proporcionarles ejemplos, ¿verdad? Porque luego no sabemos cómo hacer nuestra documentación interna y nuestra notificación a la autoridad. Les vamos a proporcionar ejemplos para que ustedes los adapten y puedan hacer sus notificaciones ya en tiempo y forma, ¿verdad? Porque ya estamos a 4 de junio, ya quedan poquitos días. Hasta aquí, pues prácticamente sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda. Creo que por acá hay comentarios en el chat. Dice Oriana, en la guía de países de riesgo dice que debemos dar tratamiento como si fuera lista de personas bloqueadas, o sea que la lista ONU se encuentra integrada a la lista de personas bloqueadas. ¿Es correcto, Oriana? Ya por disposición, ya por normativa aplicable a los sectores,
la autoridad tiene la facultad, es decir, la Secretaría a través de la Unidad de Inteligencia Financiera ya tenía la facultad de tomar esos registros de los listados de la ONU e integrarlos directamente en la lista de personas bloqueadas. Muchos de esos registros los vas a encontrar repetidos, pero aquí ya se nos insta a llevar la lista completa, ¿sí? De la ONU particularmente, que se extrae directamente de su página en los enlaces que ya les proporcionó, ya les proporcioné, perdón, y que vienen en la guía, integrarla de forma completa en nuestros sistemas automatizados y darle el mismo tratamiento, es decir, un reporte de operación inusual de 24 horas en caso de que detectemos una coincidencia exacta. Cuando hablamos de un nombre, no estamos hablando ahorita de países, sino de los nombres de personas físicas y morales que vienen en el listado consolidado de la ONU. Ese sería el tratamiento que debemos darle. Dice, en este sentido, ¿sería viable desarrollar criterio y procedimiento para el caso de detectar algún cliente en el listado del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Correcto, es exactamente lo que vamos a hacer. En esto consiste la implementación, ¿sí? Para eso tenemos esos 60 días naturales que van a empezar a correr a partir de que toma nota mi comité para poder elevar esto a criterio y procedimiento en nuestro manual. Como de lo mismo que hacemos para la lista de personas bloqueadas, pues ahora lo vamos a hacer para el listado consolidado del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y les decía por ahí, para nuestros clientes de asesoría integral, les vamos a proporcionar ejemplos para hacer sus notificaciones correspondientes de manera interna y a la autoridad, y vamos a estar trabajando en conjunto con ustedes en sus manuales de cumplimiento, en la revisión de las adecuaciones que en su caso requiere el sistema automatizado. Entonces lo vamos a hacer de la mano, vamos a ir cumpliendo estos límites, estas fechas límite que se nos señalan dentro de las guías. Ok, ¿alguna duda, algún comentario más que quieran agregar a esta sesión? Esperamos pues haber sido claros y que la información les resulte de utilidad. Quien tenga alguna otra duda que quiera abordar de manera personal, con mucho gusto les dejamos por acá Creo, nuestros medios. Sí. creo que Oriana está alzando la mano. Ah, Este es el ok. que quiere, no sé Adelante, si quiere Oriana. participar o dejar un comentario. Sí, a ver, entonces, lo que comentaba Ivonne del criterio y el procedimiento, pero si ya tenemos el criterio y procedimiento de la lista de personas bloqueadas, ¿no sería suficiente con eso? Mm, ok, sí, mira, lo que comenta Tania es que actualmente ustedes ya tienen un procedimiento, un criterio, y la guía lo que dice que a este último listado que emite, se le dará el tratamiento de la lista de personas bloqueadas, ¿no? Y lo que nosotros estamos diciendo, lo que comentaba Tania hace un momento es, en la implementación que se tiene que considerar, se debe de señalar que esta lista, esta última lista que la autoridad contempla en esta guía, también se sumará a los listados que ya se tienen, que en este caso es el de la lista de personas bloqueadas, ¿sí? Y se le dará el mismo tratamiento que a dicha lista, que es suspender y que es notificarle al usuario o cliente y en su defecto reportar la operación como inusual de 24 horas. Actualmente las disposiciones, por eso hace rato comentábamos, esto no está elevado a disposición todavía. Actualmente las disposiciones señalan que para el integrar o para la elaboración de la lista de personas bloqueadas, el gobierno, en este caso el gobierno, la autoridad reguladora, la autoridad supervisora, quienes hacen esta lista de personas bloqueadas, podrán considerar, y vienen varios supuestos. Uno de esos supuestos son justamente las dos resoluciones de seguridad de ONU que tienen que ver con la 1267 y la 1373, ¿sí? Estas dos listas que venimos escuchando desde hace ya muchos años están previstas dentro de esa lista de personas bloqueadas, entre otras personas de diferentes nacionalidades, generalmente con nombres ya latinos, nombres hispanos, porque se vienen a considerar otros elementos, vienen a considerarse los supuestos de las listas del SAT, los supuestos de personas que están compurgando que están siendo investigados, que están involucrados en alguna, eh, en alguna
averiguación, en alguna carpeta de investigación, que han sido sentenciados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta guía trae por ahí un enlace con otro tipo de personas físicas y morales que viene a aumentar, ¿no? Entonces, lo correcto es que lo que tenemos que hacer es tomar este listado y sumarlo a nuestra lista de personas bloqueadas. Y como dice Tania, es muy probable que algunos nombres ya estén, que algunos nombres se dupliquen, ¿sí? Pero va a haber otros que no, muchos otros que seguramente no. Entonces, hasta que las disposiciones no cambien para incluir, para que se incluyan o que se nos informe por parte de la autoridad que al momento de que se nos comparten los oficios de las listas de personas bloqueadas, ya vienen estos nombres, tendremos que estar recurriendo a lo de los enlaces para tomar los listados y agregarlos a nuestras listas para poder cumplir. Cada vez que hagamos eso, seguramente vamos a estar teniendo nombres duplicados, ¿no? Porque podían venir ya en oficios. Entonces, este es algo que en su momento lo podemos hacer o podemos anticiparnos, que sería ya como en lo individual, cada sujeto obligado, pronunciarse ante la autoridad y decirle, oye, de acuerdo a lo que me notificas por solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera, me pides que adopte esta lista. Te pregunto, en los oficios que me has venido compartiendo hasta el día de tal fecha, ¿ya vienen incluidas estas personas y entonces ya no hago caso omiso al enlace? ¿O tengo que entrar al el enlace, tomar todo el listado y sumarlo a mi información? Creo que antes de hacer la pregunta, es muy sencillo, es ustedes agarren este enlace, tomen una muestra de nombres, consúltelos en su sistema, quienes sean, sin importar el sector en el que estén, consúltelos en el sistema y verán o hagan una compulsa contra todo su listado y ustedes verán si hay cuántos nombres faltan por adicionarse y entonces verán que es necesario también atender esta lista, ¿no? Como ya lo hacen con la lista de personas bloqueadas, porque es una recomendación que se acaba de dar, o sea, se acaba de dar, es una guía, vuelvo a repetir, no dio tiempo subirla a disposición, es, es, es este... Es algo que se está dando así porque se demanda para poder salir bien con la GAFI, ¿no? Con el GAFI. Entonces, es un complemento, es algo adicional, ¿sí? No es lo mismo, no es lo que ya venimos haciendo. Debemos darle el mismo tratamiento. Entonces, sí o sí, debemos adoptarlas. De hecho, Jonas, si me lo permites, Sí, agregar un comentario, confirmando lo que bien comentas y también para ampliar un poquito el tema a quien planteó la pregunta, Oriana, en este caso, efectivamente, sí va a ser necesario adoptarlas y seguramente si tú realizas esta consulta que Jonathan sugiere, la respuesta va a ser que sí. Y tan es así que las disposiciones establecen, como hace un ratito lo comentaba, que la lista de personas bloqueadas, la Secretaría, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, la va a integrar bajo los siguientes 6 supuestos. Em, 7 ya, me falta la actualización porque son 7 ya, que incluye las listas del SAT, del 69B. Pero el primero de los criterios habla de las personas que deriven de las listas de las resoluciones 1267 y sucesivas y 1373. Y dice, y las demás que sean emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero no puntualiza cuáles. Y la guía sí ya te hace referencia exactamente a cuáles resoluciones. Entonces, quiere decir que ya no nada más son las de la 1273, 1267, perdón, y 1373, sino que ya tenemos un listado más amplio de resoluciones de las que derivan nombres que se van a integrar. Ay, no cambié de pantalla, perdón, que se van a integrar a nuestros listados de riesgo. Entonces, pues esto es parte de lo que confirma, ¿no? Que sí es necesario tomar acción específica para el listado de la ONU. Y por acá había otra pregunta en el chat, déjenme ver de qué se trata. Nos dice Carolina, si yo cuento con una duda, los plazos
Antes del 7 de junio se debe tener el acto corporativo en el que se aprueban las guías de manera interna. Ajá, correcto. 15 días después de que tú las apruebas, las debes enviar a la autoridad exactamente y le dices que adoptas las guías. Y dice acá, se debe enviar el correo de aviso a la autoridad sobre, ok, y luego dice ay, es que no alcanzo a ver, espérate. Este correo debe mencionar el acto corporativo con fecha en el cual se aprobó la adopción de las guías. A la par, empieza a correr el plazo de los 60 días, exactamente. O sea, todo empieza a correr a partir del momento interno en el que tú das a conocer las guías a tu comité o a tu oficial y se aprueba la adopción de las mismas. A partir de esa fecha comienzan a correr los 15 días para enviarle la notificación a la autoridad y los 60 días para implementarlas. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, les envío con todo gusto la presentación. em, por un borrador, me imagino que te refieres a los escritos. No estoy segura si vamos a enviárselos a todos. Aquí mi director me dará la indicación de enviarles la presentación y en su caso algún apoyo. Bueno, pues si no hay más comentarios, dudas, pues por nuestra parte sería todo. La presentación sí, con todo gusto para todos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Y pues bueno, ya por ahí les compartimos teléfonos. Se los vamos a enviar por correo. Hay un registro de todas las personas que están aquí presentes. Ahí tenemos un registro con sus datos y los enviamos por correo. Muchas gracias a todos Gracias por a su tiempo. todos, muy amables por su tiempo. Saludos. Muchas gracias, Oriana. Gracias por las felicitaciones. Muchas gracias, Oscar. Gracias, gracias, Ángeles. Gracias a todos. Bonita tarde. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Armando. Gracias.